Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me presento, soy tu nombre del canal, y aquí nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades y todo lo que está en tendencia. Y si ya son parte de esta familia, bienvenidos de vuelta. Hoy prepárense porque tenemos un chisme jugosísimo que estoy segura les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, ese hombre que derrite corazones con su mirada penetrante y su sonrisa encantadora, Can Yaman. Sí, así es, vamos a hablar de él y de un tema que está dando mucho de qué hablar, porque aparentemente Can Yaman no puede casarse. Sé que el título es impactante y probablemente los dejó pensando ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y por supuesto, algo de drama. Vamos a desmenuzar este rumor que está incendiando las redes sociales y descubriremos juntos si hay algo de verdad detrás de todo esto. Pero antes de que nos sumerjamos en este misterio, quiero pedirles un favor pequeñito pero que significa mucho para nosotros. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan de nuestros chismes y análisis, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les gusta, así sabremos que quieren más contenido como este. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el actor turco que conquistó el mundo con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Bay Jail, El hombre equivocado, es conocido por su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico. Su vida personal siempre ha sido objeto de interés público, y cada rumor o noticia relacionada con él se convierte rápidamente en tendencia. En las últimas semanas ha estado circulando un rumor particularmente persistente que afirma que Can Yaman tiene ciertas restricciones o impedimentos que le dificultan contraer matrimonio. Y claro, esto ha generado una ola de especulaciones sobre las posibles razones detrás de esta situación. Hay que aclarar desde el principio que la información que vamos a compartir aquí está basada en rumores y reportes que han surgido en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo sobre este tema. Así que, como siempre, los invito a tomar todo con pinzas y a mantener una mente abierta. Una de las teorías más populares que circulan en torno a este tema se relaciona con supuestas cláusulas contractuales. Se dice que Can Yaman tiene acuerdos con ciertas marcas o productoras que incluyen restricciones en su vida personal, especialmente en lo que respecta a relaciones sentimentales públicas o compromisos formales como el matrimonio. La idea detrás de esto es que la imagen de Can Yaman como un soltero codiciado y accesible es parte de su atractivo y por lo tanto comprometerlo con una relación seria podría afectar negativamente su popularidad y su valor comercial. Aunque suena un poco descabellado, no es inusual que las celebridades tengan ciertas obligaciones contractuales que influyen en su vida personal. Recordemos por ejemplo a algunos ídolos pop que en sus inicios tenían prohibido tener novio o novia para no decepcionar a sus fans. Pero, ¿qué tan plausible es realmente esta teoría? Profundicemos un poco más. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Las celebridades son, en muchos sentidos, productos que se venden al público. Y como cualquier producto, su valor depende de su atractivo y su demanda. Para un actor como Can Yaman, cuyo atractivo radica en parte en su estatus de soltero codiciado, la idea de perder esa imagen podría ser preocupante para las marcas y productoras que lo contratan. Los contratos de las celebridades, especialmente aquellos con figuras de alto perfil, a menudo contienen cláusulas inusuales y restrictivas. Estas cláusulas pueden abarcar desde la apariencia física hasta el comportamiento público, e incluso, como se rumorea en este caso, la vida sentimental. El objetivo es proteger la inversión realizada en la celebridad y asegurar que su imagen pública siga siendo coherente con los valores de la marca o productora. Imaginemos por un momento que Can Yaman tiene un lucrativo contrato con una marca de perfumes cuyo eslogan es algo así como libertad y aventura. ¿Cómo encajaría en esa narrativa un Can Yaman casado y doméstico? Para la marca, la imagen del soltero aventurero es esencial para conectar con su público objetivo. Un matrimonio podría diluir esa imagen y afectar las ventas. Además, en el mundo del entretenimiento, las relaciones públicas juegan un papel fundamental.
Las agencias de relaciones públicas son expertas en moldear la imagen de las celebridades y en controlar la narrativa que se difunde en los medios. Un matrimonio inesperado, o una relación que no encaje con la imagen cuidadosamente construida, podría generar titulares negativos y dañar la reputación de la celebridad. Por supuesto, no todos los contratos de las celebridades incluyen este tipo de restricciones tan extremas. Sin embargo, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio despiadado, y las decisiones a menudo se toman basándose en consideraciones económicas y de imagen pública, más que en la felicidad personal de la celebridad. Otra teoría que ha surgido se centra en la fuerte influencia de la familia de Can Yaman en su vida. Se dice que su familia, especialmente su madre, juega un papel importante en las decisiones que toma, incluyendo las relacionadas con su vida amorosa. Algunos rumores sugieren que su familia tiene ciertas expectativas sobre la persona con la que Can Yaman debería casarse y que él se siente presionado a cumplir con esas expectativas. Esta teoría se basa en la cultura turca, donde la familia a menudo tiene un papel muy importante en la vida de sus miembros y en la toma de decisiones importantes como el matrimonio. Sin embargo, es importante recordar que esto es solo una especulación y que no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. La cultura turca, como muchas otras culturas tradicionales, valora mucho la opinión y el consejo de los padres en asuntos importantes como el matrimonio. La familia a menudo juega un papel activo en la búsqueda de una pareja adecuada y en la aprobación de la relación. En algunos casos, se espera que los hijos se casen con alguien que sea del mismo origen social, religioso o étnico. Si la familia de Can Yaman tiene fuertes creencias y valores tradicionales, es posible que tengan ciertas expectativas sobre la persona con la que él debería casarse. Estas expectativas podrían incluir cosas como la religión, la educación, la profesión o incluso el linaje familiar. Si Can Yaman se siente presionado a cumplir con estas expectativas, podría estar teniendo dificultades para encontrar a alguien que cumpla con todos los requisitos. Además, la relación entre una madre y su hijo a menudo es muy fuerte en la cultura turca. Las madres a menudo juegan un papel muy activo en la vida de sus hijos, incluso cuando son adultos. Si la madre de Can Yaman tiene una opinión muy fuerte sobre con quién debería casarse su hijo, es posible que él se sienta obligado a tener en cuenta su opinión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es solo una especulación. No sabemos con certeza cuál es la relación entre Can Yaman y su familia, ni cuáles son sus expectativas sobre su vida amorosa. Es posible que Can Yaman tenga una relación muy cercana y respetuosa con su familia, pero que también sea lo suficientemente independiente como para tomar sus propias decisiones. Además de estas teorías, también copyright N hay quienes creen que la razón superíndice 3N por la que Can Yaman no se ha casado aún es simplemente porque no ha encontrado a la persona adecuada. Después copyright S de todo, el matrimonio es una decisión superíndice 3N importante que requiere encontrar a alguien con quien compartir la vida y construir un futuro juntos. Quizá ese Can Yaman simplemente es tú, esperando a encontrar a esa persona especial que lo haga sentir listo para dar el siguiente paso. Recordemos que Can Yaman ha tenido algunas relaciones sentimentales públicas en el pasado, incluyendo su compromiso con la presentadora italiana Diletta Leotta. Sin embargo, esa relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de manera abrupta y desde entonces no se le ha visto involucrado en ninguna otra relación superíndice 3N seria. Es posible que estas experiencias pasadas hayan influido en su visión superíndice 3N sobre el matrimonio y que lo hayan hecho ser muy cauteloso a la hora de comprometerse. También copyright N es importante considerar que Can Yaman es una persona muy ocupada con su carrera y sus proyectos profesionales. Quizá ese simplemente no tiene el tiempo o la energía para dedicarle a una relación superíndice 3N seria en este momento de su vida. La relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático. Desde el principio, la pareja fue objeto de una intensa atención por parte de los paparazzi y los medios de comunicación. Su romance se desarrolló a la vista del público con fotos y vídeos que inundaban las redes sociales y las revistas del corazón. La relación parecía idílica al principio. Viajes lujosos, cenas románticas y declaraciones de amor apasionadas llenaban los titulares. Incluso hubo un compromiso con un anillo de diamantes deslumbrante. Sin embargo, la presión mediática y las diferencias culturales, según los rumores, terminaron por pasar factura. La ruptura fue igual de pública que el romance. Los rumores sobre infidelidades y desacuerdos sobre el futuro de la relación se propagaron rápidamente.
Tanto Kanyaman como Diletta Leotta guardaron silencio al principio, pero finalmente confirmaron la separación. Es posible que esta experiencia haya dejado cicatrices emocionales en Kanyaman. La presión de vivir una relación bajo el escrutinio público, las expectativas irreales y la desilusión de una ruptura dolorosa podrían haberlo hecho más cauteloso a la hora de comprometerse en el futuro. También Copyright N, no podemos descartar la posibilidad de que Kanyaman simplemente prefiera mantener su vida personal en privado. Es una figura pública muy conocida y es comprensible que quiera proteger su intimidad y evitar que su vida amorosa se convierta en un circo mediático. En la era de las redes sociales y la información instantánea, la privacidad es un bien preciado para las celebridades. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación es analizada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Es comprensible que algunas celebridades quieran proteger su vida personal y mantenerla alejada del ojo público. Kanyaman, como muchas otras figuras públicas, probablemente haya experimentado el lado oscuro de la fama. Los paparazzi lo persiguen constantemente, los medios de comunicación publican rumores y especulaciones sobre su vida privada, y los fanáticos lo acosan en las redes sociales. Es posible que Kanyaman haya aprendido a ser muy reservado sobre su vida personal para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos del estrés y la intrusión que conlleva la fama. Si prefiere mantener sus relaciones en privado, es posible que no se haya casado aún porque no quiere que su vida amorosa se convierta en un espectáculo público. En resumen, la pregunta de por qué Copyright Kanyaman aparentemente no puede casarse es un misterio que ha generado mucha especulación superíndice 3N y debate. Las teorías van desde cláusulas contractuales hasta presiones familiares y la simple espera de encontrar a la persona adecuada. La verdad es que solo Kanyaman sabe la respuesta real a esta pregunta. Lo que podemos decir es que su vida personal sigue siendo un tema de gran interés Copyright S para sus fans y para los medios de comunicación superíndice 3N. Y mientras su condiéresis Copyright L siga siendo uno de los galanes Moon S codiciados del mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chisme y misterio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad real solo la conoce Kanyaman. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí, y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad de true SDU con diéresis copyright L? ¿Le creen que es la razón superíndice 3N por la que Kanyaman no se ha casado aún? Du copyright lleno sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Vamos a generar un debate interesante sobre este tema. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.